Buenas noches, queridos amigos que nos acompañan. Hoy estamos felices, contentos, agradecidos con el Señor por esta oportunidad de estar una vez más con ustedes en Inverso 360. Queremos saludar a nuestro compañero Alejandro Molaya, que se une a la transmisión, a nuestro compañero Aarón Chacón. Hermanos, puedan dar sus saludos a toda la comunidad de Inverso 360. Muy buenas noches, Dios les bendiga, feliz santo sábado, nos sentimos supremamente agradecidos con el Señor por estar conectados una noche especial, la primera noche de Inverso 360, este nuevo horario. Hey, mi viejo, ¿te queda bien ese polo? Sí lo recuerdo con cariño y apreciación para toda la iglesia de Shalom, Shalom. Un regalo del día del pastor. Iglesia de Saravena. Nos sentimos muy felices por eso. Familia, gracias por estar conectados en Verso 360, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. 7:38 minutos acá en Colombia, 8:38 minutos en Venezuela, 10:38 en Argentina. 9:38 en Argentina, eso, me encanta. Me encanta, muchachos, muy contentos por este cambio. Creo que va a ser muy importante. Hay mucha gente que de pronto también lo pidió. Y creo que va a ser de bendición para nosotros conectarnos de noche y poder compartir la palabra de Dios de una forma muy especial. Alejo, ¿cómo estás? Creo que ya tienes conexión. Bienvenido, amigo. Feliz sábado. Feliz sábado para ustedes, chicos. Lo que pasa es que estaba conectado a la computadora y no sé por qué a veces agarra el audio, a veces no, entonces tuve que usar el teléfono ahora. Pero bueno, un placer poder estar con ustedes. Un feliz sábado para cada uno, para Emma, para ti, Emma, para Aarón, también para los que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias a Dios cambiamos el horario para yo poderme conectar. Estaba ansioso de poder reunirme con ustedes. Y bueno, a disfrutar esta preciosísima lección que sin duda ha sido de gran edificación espiritual y también para nuestro crecimiento personal en torno a nuestro desarrollo cristiano. Así que bueno, dispuestos a avanzar en el nombre del Señor con esta preciosa lección. Amén. Eso me alegra bastante. Ya están llegando comentarios, muchachos. Le damos muchas gracias a las personas que están bien conectadas y están desarrollando esta lección, ansiosos, comenzando ya a tratar de buscar esos consejos para la ira. Por acá tengo a Yuris, que nos dice muy buenos días, buenas noches, la costumbre, muchachos, la costumbre. Hola, buenas noches, chicos. Dios Todopoderoso les bendiga grandemente y les guarde para vida eterna. Mical Chancón también está conectada. Saludos para ella. Gracias por estar conectados con nosotros y otros más que se están sumando. Le damos gracias al Señor por eso. Alejandro, tenemos una lección bastante interesante. Tenemos una cosmovisión bien importante que necesitamos interpretar de forma correcta y necesitamos que otras personas también puedan conectarse. Así que invitamos, por favor, a que tengas el privilegio de compartir este enlace para que otros puedan recibir la bendición. Porque es un tema muy importante, es un tema muy necesario y creo que el 90% de la población mundial sucumbe a este sentimiento que no es tan noble que digamos. No sé qué dice Alejandro sobre esta situación, la ira. Bueno, creo que sin duda vivimos en un mundo donde estamos todos a la defensiva, ¿sí? Y por estar todos a la defensiva, el primer sentimiento o la primera emoción que nos sale a flote es este. Porque, bueno, quizás los lugares donde nos encontramos, las situaciones que vivimos a diario, nos exigen, ¿no? Aparentemente, o entre comillas, que nos protejamos a nosotros mismos. Tener este sentimiento o este método de autoprotección. No quiero andar mucho en esto porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en torno a cómo el tema de la ira juega un papel fundamental en nuestro tema o en como un mecanismo de defensa o autoprotección ante las circunstancias que nosotros vivimos y que sin duda si no se controlan genuinamente, pues llegan a destruirnos por completo sin duda. Totalmente de acuerdo, Emma. ¿Qué expectativas tienes tú sobre esta lección? ¿Hay algo interesante que ha permeado tu corazón? Hay algo muy interesante, Aarón, que quiero compartir y es las emisoras que nos están sintonizando para este repaso de la música. Quiero comentarles y saludar a cada uno de quienes nos escucha por Bienes 106.1 FM en toda la zona metropolitana de San Cristóbal, estado Táchira. Saludamos a quienes están escuchándonos por medio de la voz internacional 106.9 FM desde Guadualito y todos los alrededores allí del Alto Apure. Saludamos a nuestros amigos de Orión 99.7 FM en La Victoria y Arauquita, toda la zona también del Alto Apure y el departamento del Arauca colombiano. Y saludamos a los amigos que nos escuchan por La Voz El Piñal 89.5 FM. Tenemos toda esta comunidad, Aarón, Alejandro, acompañándonos de forma especial en este live y es una bendición para nosotros entonces en este cambio de horario
estar convencido de que nos escuchan muchas más personas y que se unen a Inverso para que la palabra del Señor pueda renovar nuestra mente y calmar nuestra ira en este día de hoy. Eso, nos alegra mucho tener el contacto no solamente visual, sino también con el oyente a través de la radio. Nos alegra mucho estas radios que han creído en este proyecto y se suman para bendecir obviamente a sus radioyentes y donde puedan entender, interpretar, comprender y analizar la palabra de Dios. Ese es un esquema muy bonito. Así que muchachos, el tiempo es corto, así que vamos al grano. Permítanme, si son tan amables, de dejarme orar. Vamos a orar y pidámosle al cielo que nos bendiga con su presencia y que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Oremos, bendito Dios y eterno Padre, estamos muy contentos, no solamente porque tú estás en medio nuestro, sino porque has traído, Señor, a gente maravillosa a escuchar tu palabra, a jóvenes hambrientos, a mujeres, a niños, a hombres, Señor, con la necesidad de poder interpretar tu palabra, dar un giro de 360 grados, pero para encajar nuevamente con tu molde, encajar, Señor, con tus principios y poder encontrar una guía a través del estudio de la Biblia. Somos seres imperfectos, sin embargo, tenemos la oportunidad por medio de Jesús de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir palabra de vida que influye en nosotros hacia la vida eterna. Gracias por la gente de Facebook, gracias, Señor, por la gente que está en la radio. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos, guíanos e interpreta tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Chicos, saludos por acá, Daniela Álvarez, a Ambadeper Valencia, no sé, creo que Alejandro la conoce, dice saludos Alejandro, es Angeli de IACPA San Cristóbal, saludos para ella, Dios te bendiga. Tenemos acá feliz sabadito a nuestro apreciado amigo J7RR, ese hombre es un teso viejo dibujando. Juancho, Dios te bendiga, gracias por estar en conexión con nosotros y sabemos que está en conexión con toda la familia también. Familia, el texto de memoria, more important, me encantó el texto, me gustaría que alguno de los dos, si no se lo aprendió de memoria, pudiese recitarlo desde su Biblia. ¿Cuál es el texto insignia que nos presentó la lección esta semana? Me gustaría partir desde ahí, chicos, para entrar a algunos conceptos dentro del ámbito psicológico, el ámbito espiritual, pero me gustaría coordinar o comenzar desde esta perspectiva. ¿Alguien lo tiene, por favor? Que lo podamos leer, texto bíblico de esta semana. Con la Biblia, porque no le podemos dejar toda la memoria, muy bien. Carta de Santiago, capítulo 1, versos 19, 20 y 21, ¿sí? Correcto. ¿Qué dice? Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, que os puede salvar. Esta expresión, muchachos, está bien interesante porque trata de conectar con el concepto del pensamiento, que es lo que tratamos de analizar durante toda esta semana, durante todo este trimestre, pero hay un enfoque muy importante dentro del esquema que Santiago da, y es que hay un consejo central en su interpretación de nuestra actitud, y el consejo principal es, por favor, sean tardos para hablar. Me gusta mucho esa expresión porque incluso en el concepto del idioma que se presenta, ese tardo para hablar tiene que ver con una definición muy interesante y la definición principal, familia, es analicen antes de, es lo que nosotros escuchamos muchas veces como que piensen antes de hablar. Si ustedes piensan antes de hablar, entonces tendrán la oportunidad de influir mejor y más precisamente en sus vidas, en sus corazones y en la vida de otras personas. Ahora, ¿qué tiene que ver la ira con este esquema tan importante de crecimiento y de desarrollo en base al sentido espiritual? Es muy sencillo. La ira muchas veces es una manifestación, puede tomarse desde esa perspectiva, no voy a utilizar el término psicológico o médico en este momento, pero según la interpretación de Santiago, muchas veces la ira es un sentimiento que no debería de desarrollarse como nosotros aprendimos o estamos acostumbrando a desarrollar. Y muchas veces la ira está por no saber pensar y por actuar antes de precisamente pensar. No sé cómo miras tú este esquema, Emma, que está muy interesante. Inicia con el texto que leímos, Aaron, y es un llamado a no dejar que nuestros impulsos nos dominen. Y es que en la ira, este es el factor preponderante, ¿no? Una persona irada dice cosas que no debe decir.
Dice cosas que quizás nunca quiso decir. Un momento, pues, vino a su mente. Y sabe que en momentos de ira hemos escuchado a padres decirle a sus hijos, yo nunca debí tener, o me arrepiento de haberte concebido. Y claro, tú llegas a conversar luego con un padre que dijo esas palabras y quizás nunca las ha sentido a una totalidad, pero en un momento de rabia se dicen cosas hirientes, cosas que no tienen conexión con la razón, y podemos entonces sacar todo de contexto y vemos que no solo es esto una herida que podamos provocar desde lo emocional, sino que vemos que la ira hace que nosotros podamos también afectar a otras personas de forma física. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado airados, hemos permitido que la ira nos domine y entonces hemos actuado de una manera insana? Yo recuerdo en bachillerato, mi viejo, compartiendo con un compañero que debe estar en Chile, y si no le llegó el link, pues no sabrá que estoy hablando de él. Y además, estamos sentados en el jardín, ¿no? En la jardinera, en las áreas verdes, y yo quedé en la punta del jardín. Entonces él llegó y empujó a toda la fila, y yo caí en la arena. Y bueno, nos íbamos a golpear, pero llegó gente y evitó que nos fuéramos a los golpes. Salieron bendiciones de tu boca. Mira, ese es el punto que te iba a decir. Mi prima, que también es de la iglesia, quizás está conectada, mi prima Yolimar, venía llegando, estaba dando suplencia. Y cuando ella llegó al liceo, viejo, yo estaba proliferando no bendiciones, pero sí maldiciones contra ese individuo. Y los muchachos, dale, viste, un momento de ira y casi terminamos en los golpes. ¿Por qué? Porque dejamos que los impulsos nos dominen. Ve, puedes herir a alguien emocionalmente, puedes herir a alguien físicamente. Esto es interesante este esquema. Me parece interesante tu vivencia y cómo esos temas vamos a abordarlo a lo largo de este live, que es muy importante. Es un esquema de estudio interesante, pero antes, saludos por acá a Sandra Rueda. Saludos a todos. Qué extraño que no colocó por allí saludos a mi bebé. Dios me le bendiga. A Emanuelcito, lo quiero mucho. No, pero qué bendiciones, Sandrita. Gracias por estar con nosotros. Tenemos por acá Aristides, dice bendiciones a todos. Feliz sábado desde Buenos Aires, Argentina. Che. Saludos a nuestro hermano Cuadro. A Emily Roa. Emily Roa está con nosotros por aquí conectados, y recordarle a la gente por acá que Home Media Venezuela tuvo la oportunidad linda también de sumarse a este movimiento de Inverso que está trastornando redes, y tienen un podcast, muchachos. Se llama Inverso Podcast recuerdan ustedes, por el canal de YouTube, ¿no? De Home Media Venezuela. No me equivoco, me corrigen. Listo. Eso, excelente, por ahí pueden conectarse, y nada más y nada menos que al pastor Tommy Acosta, que nos acompaña desde las lejanías o de las lejanas tierras. ¿De dónde es que está Tommy? De Brasil. Aleluya. Ya casi llegando a Brasil. No, Tommy, un abrazo, mi viejo, esperamos que estés muy bien. No, listo, ya, ahora sí. Desde la Gran Sabana, un abrazo, Tommy, Dios te guarde para vida eterna. Alejo, queremos sumergirnos en algo muy importante. Nosotros sabemos que te encanta mucho el estudio de la mente, y Dios te ha dado una mente precisamente muy interesante para compartir conceptos no solamente espirituales, sino psicotécnicos. Y queremos saber un momentito acerca, desde la parte médica y psicológica, cómo se obtiene, o sea, cómo se tiene la percepción de la ira. ¿Es un sentimiento noble? ¿No es un sentimiento noble? ¿Es una emoción? ¿Es una reacción? ¿Cómo lo tienes tú? O sea, qué interesante es estudiar la ira. Bueno, mira, y lo más interesante de todo esto es que, bueno, como todo, la ira es una reacción emocional, ¿sí? Es eso. Y como una emoción, son espontáneas, ¿sí? Nosotros no planificamos cuando, digamos, yo no digo me voy voy a airarme o no me voy a airar. Es algo que surge de manera espontánea, ¿sí? Es una emoción espontánea. Solo que las emociones pueden ser controladas y sujetadas a la razón, ¿sí? Son dos cosas muy, muy diferentes. Una cosa es que yo intente planificar que no me voy a airarme o a enojarme, y otra cosa es que la emoción surja, pero yo la sujete a la razón por la gracia, obviamente, del poder del Espíritu Santo, para que ésta no siga el canal de su curso. Lo que me llama la atención es el área donde se encuentra situado la ira, ¿no? En la zona del cerebro, y particularmente se encuentra ubicado en la región donde está, en el área cerca de la comida, donde está la parte de la sensación del hambre y también del sueño. No sé si a ustedes les ha pasado que los molestan y ustedes se irritan porque los despertaron cuando estaban durmiendo, o cuando tienen muchas ganas de comer y están así un poco irascibles porque no han comido o que le quiten la comida. Eso genera molestia. Y es interesante porque dos de los asuntos principales a los cuales el Señor nos invita de manera continua
es a que podamos controlar nuestra alimentación. Y de hecho, la sierva del Señor presenta en uno de sus libros, Elena de White, donde ella dice que, y de hecho se está comprobado, ¿no?, que aquel que logre vencer en el asunto de la comida tiene mayor dominio sobre todas las demás tentaciones. Imagínense eso. Entonces, una cosa va enlazada a la otra, ¿no? Y también el descanso, ¿no? La importancia del descanso. Entonces vemos cómo el asunto mental es algo integral, ¿sí? Dios no nos trabaja solamente en las emociones, sino que es algo integral, trabaja de manera integral. Y como proceso integral, y todo comienza complementando de que todo parte de la mente, Dios comienza a hacer un proceso de restauración mental, pero que involucra todas las áreas de nuestra vida. Y abro la cuña, esta es una invitación para que todos podamos vivir el mensaje de salud que el cielo nos ha otorgado. Amén. Eso es muy importante. Creo que es un comentario que a Rainer poco no le agrada. Ahorita sale diciendo el debate que tuvimos en la universidad esclareció. Mejor no les contamos qué debate fue el que se hizo en la universidad sobre la alimentación. Pero no, ahorita tomando la situación en serio, Alejo, sabes que es interesante porque estaba leyendo, acordándome de el apreciado doctor Leva Costa, algunos journals que hablan acerca del concepto de la ira. Muchachos, y es que hay un contexto interesante y es que la ira tiene mucho que ver con el dominio gástrico-estomacal que se pueda tener. Es interesante, me llamó mucho la atención eso porque no solamente es un concepto mental, sino que la ira depende también de tu temperamento y tu temperamento tiene que ver mucho también con lo que tú consumes. O sea, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y especialmente lo que tú consumes de manera digestiva, sí, o sea, pues puedes consumir cosas a través de los ojos, de los 5 sentidos, ¿no? Pero en la parte del gusto afecta muchísimo. Y teniendo esto en cuenta, hubo una pregunta que me surgió, muchachos, yo no sé, y los que están conectados con nosotros también puede desarrollarla. ¿La ira es pecado? Esa fue una pregunta que nos hicieron por el interno de la iglesia universitaria, por así, por el Insta. Y la gente preguntaba, o sea, y se hacen esa pregunta continuamente, ¿la ira es pecado? ¿La ira es pecado? Podemos decir que lo que Jesús hizo en el templo es ira. ¿Cómo manejamos esto? O sea, ¿qué rayos es la ira, muchachos? Ya lo analizamos en temas psicotécnicos. Yo sé que vamos a tocar muchos puntos más, pero quiero comenzar con esta estocada, que es muy importante porque fue la pregunta que mayormente se hizo. Entonces, ¿la ira es pecado? No es pecado. Jesús sintió ira realmente. Hay unos que dicen que la ira sí es un sentimiento noble, que es parte de las emociones. ¿Qué rayos pasa con este punto? ¿Qué dicen ustedes? Uy, se acobardó. Mira, yo parto de un principio bastante interesante, ¿sí? Comúnmente nosotros escuchamos, ¿no?, que hay emociones negativas y emociones positivas. Bueno, de acuerdo a los estudios que Dios me ha estado permitiendo realizar, realmente no hay emociones positivas ni negativas, ¿sí? Hay emociones saludables y no saludables, porque la tristeza puede ser tomada como una emoción negativa. Sin embargo, la tristeza puede promoverme a mí al arrepentimiento, por lo tanto, la tristeza puede ser saludable, ¿sí? Entonces, la ira, dependiendo el contexto, dependiendo la motivación, porque hay que entender que los motivos son los que dan carácter a nuestras acciones. Dependiendo la motivación que me impulse es lo que se constituiría, digámoslo así, como pecado o no pecado, digámoslo así. ¿Por qué menciono esto? Hay una cita bastante interesante, de hecho está en el capítulo, hablando en la lección, hablando sobre el momento donde Jesús estaba, digamos, en el templo, ¿no? Y levantó todo y todo lo demás, y menciona la cita diciendo, esta justa indignación promovida por el celo, por la gloria de Dios, no es pecado. Lo que quiere decir que ante otra cosa sí lo puede ser, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos está impulsando a enojarnos? El protegernos a nosotros mismos, el proteger mi ego, el proteger mi opinión, y de esta manera se constituye pecado porque ya eso forma parte de lo que es el orgullo y lo que está más detrás de eso. Recordemos que el enojo, la frustración, la ira es un fruto, ¿sí?, de pensamientos que son raíces. Por ejemplo, yo debo tener el control, y cuando las cosas se me salen de control, mi mecanismo de autoprotección es enojarme. Y me enojo para tener el control, para que la gente sepa que yo aquí mando, ¿sí? El asunto no está en la ira, porque la ira es un fruto, ¿sí? Es la emoción que surge de. El asunto es qué está en mi pensamiento que me está produciendo esa emoción. Entonces, en torno a eso,
evidentemente la motivación, y hay dos motivaciones, hay dos principios antagónicos que rigen el ser humano, el egoísmo y el amor. Esas son las únicas dos motivaciones que rigen al ser humano, el egoísmo, la motivación, y el amor, perdón. ¿Qué me está moviendo a mí a irarme? Si es por egoísmo, evidentemente el egoísmo es pecado. Entonces, ahí lo dejo abierto para que ustedes saquen sus conclusiones. Sí, que antes de que el internet me impidiera darme comentarios, quiero invitar a los adultos que están sintonizándonos, ¿no? Que puedan responder a esta pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la lección de adultos habló de eso. Y Alejandro lo acaba de mencionar, la lección de adultos, yo llegué a la iglesia y lo escucho a los hermanos, bueno, estamos aquí, ¿es molestia, es ira o es indignación, que mejor mencionaba Alejandro? Y a los hermanos les causó mucho interés esto, muchachos, y vi que ahorita un comentario, ¿no?, que decía que Dios se molesta. Y resulta que mientras yo explicaba eso de la lección, un hermano me dice, pero pastor, ¿cómo usted va a decir o está explicando esto si en Génesis dice que Dios estaba molesto, ¿no? Y castigó y empezó a dar sus citas bíblicas. Entonces, aquí es donde nosotros también hablamos, y ese concepto que tú has dado se ejemplifica porque nosotros queremos hacer a Dios humano, ¿no? Entonces, Dios se molesta como yo me molesto. Es de esa manera que Dios se molesta. Y mira que es interesante, ¿no? Porque el texto de Santiago con el que iniciamos también menciona que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero cuando Dios se airó en la Biblia, proporcionó justicia. Entonces aquí hay un debate de grandes dimensiones que se las voy a dejar a ustedes dos para que puedan complementar. Yo quisiera complementar eso que comenta Emma, y es bastante interesante, como él lo mencionaba. De hecho, la lección de escuela sabática de adultos habla precisamente de eso, un Dios que se aira, ¿no? Cómo manejar eso, el tema de la ira de Dios. Y Emma tocaba un punto bastante interesante. Nosotros entendemos la ira en el contexto del pecado, ¿sí? ¿Motivado por qué cosa? Por nuestro egoísmo. Dios, su motivación es el amor, y todo lo que hace, aún su enojo, digámoslo así, no es a manera de destrucción, ¿sí? No es porque él quiera destruir al ser humano, porque no, es por un asunto de celo para que su nombre sea glorificado, ¿sí? Y es interesante esto porque por eso mencionaba, ¿no?, el hecho de poder comprender las motivaciones que nos impulsan, ¿sí? Si nosotros entendemos bien el versículo de Santiago, entendemos que esta paráfrasis, digámoslo así, o este tipo de lenguaje que utiliza Santiago no es otra cosa sino digamos, la esencia de lo que es Éxodo 34, cuando Jehová se le presenta a Moisés y Moisés declara y dice: Jehová, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Entonces aquí Santiago lo que está describiendo es: mis amados, ustedes deben reflejar el carácter de Dios. En pocas palabras, eso es lo que le está diciendo. Cuando Santiago dice: todo hombre sea lento para escuchar, rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse, Santiago les está diciendo es: mis amados, les estoy invitando a que acepten el carácter de Dios en sus vidas. Eso es lo que transforma, porque utilizar o el querer gobernar o el querer, digamos, avanzar en mi experiencia motivado por mi glorificación o por mi deseo egoísta, eso no va a obrar la justicia de Dios. Es su amor, es su carácter lo que va a traer justicia en tu vida y lo que va a proveer justicia en tu alrededor y lo que va a permanecer o lo que va a hacer que tú, digamos, la justicia de Dios sea efectuada, porque tu principio está en honrar con tu vida el carácter y el honor de Dios. Eso es lo que está en juego. Lamentablemente nosotros nos hemos enfocado en el torno de la ira, es en que, no, yo no tengo que airarme, no, yo no puedo hacerlo, no, esto es pecado. El asunto no está en nosotros. No peques. Exacto, el asunto está en el carácter de Dios, a quién yo estoy reflejando. Y cuando yo acepto el carácter de Dios en mi vida, evidentemente hay una ley mental, que es la ley de la contemplación. Cuando yo lo contemplo, evidentemente mi vida va a ser transformada y puedo reflejar el carácter de Dios, y cuando me toque airarme, digámoslo así, va a ser motivado o movido por ese carácter que ya está implantado en mí, que es el amor. Aarón, Muchachos, cuéntame. sabes que yo lo mencionaba con un ejemplo, ¿no?, a los hermanos, para contextualizar. Era allí que tú lo vieras, a ver qué piensas de esto, de esa manera. Y un ejemplo claro que tenemos para definir esto es una disciplina eclesiástica. Yo creo que ese es el contexto que tenemos para ver cómo se ira a Dios, cómo se ira a nosotros, nuestra justicia y la de Él, ¿no? Porque cuando alguien tiene una conducta errada y entonces se aplica una disciplina eclesiástica, ¿desde qué manera la aplica el hombre, muchachos? Y usted ha escuchado mucho, hermano, que dice, bueno, hay que disciplinarlo para que sienta el castigo de Dios porque está haciendo mal.
vamos a darle un golpe, vamos a darle con la vara, hay que imponer disciplina. Pero el propósito del Señor, ¿cuál es? Y cuando tú ves la base bíblica de esto, es la redención. Es, vuelve a mí, mejora tu conducta, conviértete de tu mal camino. Si vas en una vía hacia la destrucción, toma el retorno y regresa hacia mí. Qué interesante es entonces la perspectiva de justicia inhumana y la que tiene el Señor. Exactamente. Muchachos, teniendo en cuenta esto, les hago una pregunta. Una infidelidad, un genocidio, un crimen de lesa humanidad, desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva jovial, ¿cómo se vive? ¿Es sano? ¿No es sano? La ira forma parte de este esquema. ¿Cómo lo miramos? Digamos desde el punto de vista de una infidelidad. ¿Cómo trabaja el cristiano en este aspecto? Mira, es bastante interesante, porque aquí hay muchas cosas en juego en el plano, digamos, psicoespiritual, si se pudiera decir así. Mira, hoy es un día sensible para que Aarón tocara ese tema, ¿no? Muchos están celebrando, experimentando esta semana porque filas con los comentarios y empiezan cosas raras. Dale, Alejo. Entonces, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Es bastante interesante en el plano psicoespiritual, porque evidentemente, y voy al asunto, ¿no? De qué motivación está impulsando mis acciones. En el asunto de la infidelidad, evidentemente hay un principio que se rompe y es el principio de la lealtad, ¿sí? Es el principio de la fidelidad también. Y bajo este contexto, estos principios son de origen divino, son espirituales. Y cuando eso se quiebra en nuestra humanidad, tiene necesidades espirituales que el ser humano no puede suplir, ¿sí? Lamentablemente nosotros siempre esperamos que otra persona me sea fiel a mí. Es decir, yo tengo que recibir primero fidelidad para poder ser fiel a otro, ¿sí? Sin embargo, cuando yo recibo la fidelidad de Dios en mi vida, a pesar de que el otro sea infiel, yo puedo permanecer fiel. En primer lugar a Dios y en segundo a mis votos matrimoniales. Que puede generar un malestar, indignación, sí, lo va a generar porque nuestra naturaleza nos va a impulsar a eso. Porque nuestra naturaleza me va a decir, fuiste herido, protégete. Eso va a surgir de inmediato. El asunto es en cómo nosotros abordamos esa situación. De hecho, la lección hablaba muchas pautas, muchos, digamos, recomendaciones, sí, para controlar la ira, manejar estas situaciones, en todas estas cosas. El asunto es que, voy al punto, cuando nosotros, o sea, ¿qué me está impulsando? No sé si estoy siendo muy repetitivo con esto, pero el asunto es que me está impulsando. Les comento algo así para digamos, presentárselo de una manera más práctica, en algo que pues, me ha pasado mucho, y gracias al Señor me ayudó a identificarlo. Por lo general, yo no sé si hay un sentimiento natural, bueno, el Señor solamente lo puede proveer en mí. Bueno, Aaron lo sabe muy bien junto con mi hermano, que somos muy sensibles a las injusticias. Algunas cosas que sucedían, ¿no? En el entorno quizá universitario, en otra índole, que a uno como que le descendían la sangre. Y uno decía, pero ¿por qué esto se tiene que dar así? El asunto es que cuando yo estoy evaluando, ¿no? Ahorita estoy haciendo un proceso de oración, estamos haciendo aquí un breakcito, en el curso que estoy haciendo de psicología bíblica, estamos haciendo un proceso de oración evaluando los patrones de autoprotección que hemos tenido. Y me sorprendió mucho porque uno de los patrones de autoprotección que yo tengo es el enojo. Y yo decía, señor, ¿esto es en serio? ¿Y por qué a qué se debía eso? A los pensamientos o las mentiras que el enemigo ha sembrado en mi vida, y que yo quizá no las identificaba, ¿no? Y el asunto es que yo debía tener el control. Y mientras yo tuviera el control, yo estaba tranquilo. Pero cuando alguien contrariaba y trataba de desenfocar eso, yo como que ya va, ¿qué está pasando aquí? No, yo no lo puedo permitir. Entonces, voy al asunto, ¿no? Más allá de la ira, más allá de la manifestación, más allá de lo externo, hay asuntos internos que se manejan. Y creo que más allá de tratar de controlar la ira, es pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a ver cuáles son las mentiras que nos impulsan a irarnos, ¿sí? ¿Cuáles son esas mentiras? Porque ahí lo hablaba precisamente. La ira solamente es una manifestación de cosas internas que están sucediendo en el corazón del hombre. Y comprendiendo que nuestro corazón es engañoso, pues en cualquier momento va a surgir. Entonces, en un asunto de infidelidad, en un asunto de traición, nuestra naturaleza humana lo va a expresar. Eso es algo que va a salir. Sin embargo, allí mencionaba claramente, es donde nosotros decidimos, ahí es donde esa emoción se sujeta a la razón, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? No sé si, bueno, el tiempo está avanzando súper rápido, pero hay un texto en el Salmo 109,
que para mí es el salmo, de acuerdo también a lo que hemos estudiado en el curso, es el salmo que se utiliza, o es el salmo, digamos, de la ira. De hecho, en el contexto judío no se lee casi, porque es un salmo cargado de ira, ¿sí? De ira. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí, no sé si más adelante podemos compartirlo, pero vamos a ver qué era lo que realmente estaba motivando a David a expresarse de esa manera, de forma tan airada, y cómo realmente él pudo encontrar sanidad y libertad de toda esa situación emocional que estaba viviendo. Fijo, gracias. Qué interpretación tan interesante, muchachos. Y solamente hacemos conexiones así muy básicas, precisamente era porque son situaciones que la lección presentaba y son situaciones del diario vivir. Por eso era muy importante llegar a una conclusión centrada. Y es que sí, o sea, la ira no es pecado, muchachos. La ira simple y llanamente es parte de lo que tú eres como humano. Fue algo dejado literalmente por tu proceso cognitivo y es importantísimo saber apreciarlos. Entonces, el punto es que la ira no es pecado, el pecado es prolongar la ira. ¿O me equivoco, muchachos? Ese es el sentido real, o sea, hacer de la ira tu residente, que es lo que se transforma literalmente en más allá que un enojo, resentimiento, y bueno, ya ahí salen personas asociales, antisociales, un montón de situaciones bárbaras que se presentan para maldición de la vida de las personas. Tenemos con nosotros también a nuestro compañero Rainer Alcázar. Muchas gracias, mi amigo, por estar con nosotros. Qué bueno que estés como host en esta oportunidad y que tengas el privilegio también de compartir tus conceptos de lo que el Señor ha dejado desde la perspectiva bíblica en tu corazón. Cuéntame, ¿qué has analizado en todo este tema de la ira? ¿Por qué para Rainer Alcázar es importante entender este aspecto? Mira, he estado escuchando lo que estaban exponiendo, ¿no? Y realmente es cierto, es válido. Sin embargo, pudiéramos acotarlo de cierta manera. La ira es algo fundamental y es algo básico y necesario para el ser humano. O sea, psicológicamente es una respuesta que da el ser vivo, ¿no?, a ciertas circunstancias que están en su alrededor, que circundan su vida social. Sin embargo, ustedes han mencionado muchas veces que también forma parte de una decisión. Y cuando nosotros nos damos cuenta en el aspecto bíblico, notamos pues que la ira incluso no es un aspecto negativo. Cuando nosotros vemos los aspectos negativos correspondientes a los deseos de la carne, nos damos cuenta que es la contienda, los conflictos, los pleitos y todas estas cosas que nacen por darle rienda suelta al desarrollo de la ira. O sea, es lo que permitimos de acuerdo a eso. Mira, y algo que yo aprendí es que leyendo, ¿no?, journals, muestran que biológicamente es complicado, difícil poder controlar la ira cuando se consuma. Y eso debido a ciertas reacciones, ¿no?, químicas que suceden en nuestro interior, que incluso bloquea la parte lógica del desarrollo de nuestra mente. Por eso es que el libro de Proverbios también dice que el sabio es el que detiene la ira y todas estas cosas que nosotros ya conocemos. Y me parece importantísimo llevar esas observaciones a este tema, ¿no? Listo, muy bien, interesante. Muchas gracias por dar tu apreciación en esta aplicación, muchachos. Me gustaría entonces ir entrando como en el contexto de lo conciso, y es que entendemos o podemos entender que hay dos tipos de ira. Hablemoslo desde esta perspectiva, si tenemos la oportunidad de crear un análisis. Ira es ira, pero al fin y al cabo, cómo se utiliza puede desbordar dos vertientes: ira justa e ira destructiva. No toda la ira es negativa, porque la ira justa es el enojo que sentimos ante la injusticia, el pecado, el mal. Por ejemplo, podemos comprenderlo Jesús en el templo, la forma incorrecta en cómo se estaba utilizando algo que era para la gloria de Dios. Ira destructiva es la que surge entonces de lo que Alejandro hablaba, surge del orgullo, del egoísmo, de la impaciencia, y precisamente nos lleva a dañar a otros con palabras y acciones. Y me llama la atención porque hay un texto, muchachos, en Proverbios capítulo 29, versículo 11, muy importante para centrar este tema. Vean lo que dice el texto bíblico. Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Aquí nosotros observamos una diferencia clave. El necio explota sin control, pero el sabio aprende a manejar su enojo. De la ira, humanamente hablando, propiamente dicho, no sale nada bueno prácticamente. Rara vez sale algo bueno. Pero cuando algo es dirigido y hay una ira dirigida hacia una causa justa, entonces allí es donde encontramos el beneficio de lo que es la ira, porque también es como una alerta muy importante de sensibilidad realmente.
Pero chicos, quiero hacerle esta pregunta y queda libre para el que quiera contestar. Al fin y al cabo, podemos decir, la ira es saludable. Aunque ya dimos algunos conceptos muy importantes, pero dentro de la perspectiva humana, hay mucha gente, muchachos, que cotidianamente vive una vida airosa. Pero ¿qué quiso decir entonces Pablo en Efesios capítulo 4, verso 26, cuando dice, aírense, pero no pequen? No se ponga el sol sobre el enojo de ustedes. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué aírense, pero no pequen? No pequen. Airaos, pero no pequéis en otras traducciones. ¿Cómo la llevan ustedes allí? Mira, Bueno, Aarón, no todos a la vez. bueno, yo según Luego de leer tanto yo. sabes que sí, sabes que es que la ira es una reacción, un mecanismo de defensa, ¿sabes? Es algo natural el sentir eso, ya que es propio del ser humano. Sin embargo, como tú dijiste ya hace unos minutos, la cuestión es darle rienda suelta, no ser lógico con respecto a las enseñanzas, y ayuda que da apremiante a eso es Dios. Sabemos que ya que las características del fruto del Espíritu Santo es mansedumbre, templanza, y son cosas que ayudan a contrarrestar de forma directa el desarrollo de la rienda suelta de la ira, ¿no? Mira, Efesios 4, que es donde se encuentra ese texto, cuando leemos el contexto es bastante interesante porque Pablo está presentando en primer lugar los dones espirituales. En segundo lugar está presentando, la vida nueva que se obtiene en Cristo Jesús tras ser revestido por su gracia. Y la alta norma a la cual se proyecta el cristiano. Y dentro de esa alta norma a la cual se proyecta el cristiano, Pablo utiliza ese versículo. Si se enojan o si se airan, no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Y esto es algo bastante interesante. Nosotros le damos cabida al enemigo cuando permitimos darle, como lo mencionaba Rainer, y tú también, ¿no? Darle riendas sueltas, a esta ira, ¿sí? Como bien ya lo hemos mencionado, son cosas que van a salir de forma natural. Pero entendemos principalmente que tras ser revestido por la gracia y la justicia de Cristo, el poder del Espíritu Santo es capaz para hacernos a nosotros, si decidimos colaborar con Dios, en que eso pueda bajar, estabilizarse. ¿Por qué? Porque yo en mi vida decidí no darle lugar al diablo, porque yo decidí que el Espíritu sea el que me gobierne. Y precisamente más adelante Pablo menciona lo que son en el libro de Gálatas, un poquito más atrás, porque está escrito un libro más atrás. Pablo menciona lo que son los dones del Espíritu. Y dentro de los dones del Espíritu está el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? La capacidad que Dios te ha dado, fortalecida y empleada por el Espíritu Santo para tú poder aprender a controlar, ¿sí? Para tú aprender a autogestionar. Y parte de lo que es, son dos elementos lo que fortalecen el carácter. En primer lugar, la fuerza de voluntad, es decir, la capacidad de decidir que Dios te ha dado. Y en segundo lugar, el dominio propio. Pero entendemos que nuestra voluntad está debilitada. La fortaleza la recibimos del Señor. En segundo lugar, el dominio propio no lo tenemos, ¿sí? Es un don que viene del Espíritu. Entonces, ante esa circunstancia, es una invitación para las personas que pueden estar experimentando este tipo de emociones no saludables, digámoslo así, es pedirle al Espíritu Santo que pueda morar en tu corazón, que te pueda ayudar a hacer ese proceso de limpieza y que te dé el dominio que tú no tienes. Por nosotros mismos se nos es casi que imposible, por más que respiremos y cuentes hasta 10. Una vez me topé con una chica que me dice, cuento hasta 100, a veces llego a 1000 y sigo molesta, porque entendemos que por nosotros mismos no podemos resolver esta situación. Necesitamos el poder y la gracia de Cristo Jesús. Es Cristo operando en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, revestido por el poder de su justicia, que podemos lograr tener control sobre cada una de esas, instintos naturales de nuestra naturaleza caída. Es solamente el poder de Cristo, según nos presenta la palabra de Dios, como podemos obtener es la victoria sobre estas situaciones. Evidentemente nosotros colaboramos con el Espíritu, no es solamente, Espíritu, ven, y ya no, yo colaboro con el Espíritu, hago las cosas que tengo que hacer. Si es de alejarme un momento del lugar para poder estabilizarme, para poder orar, para poder pedirle al Señor que me ayude, entonces, es necesario hacerlo, pero forma parte de todo esto, ¿no? Lo que veníamos hablando en todos estos puntos. Emma quería decir algo de hace rato. Sí, mira, yo en ese sentido, quizás ustedes vieron en el estado, ¿no? Un fragmento de una cita de
del espíritu de profecía que tomé y me llamó la atención, viejo, en este sentido. Sabes que ayer conversaba con un hermano, si está en el live se va a acordar que es él. y viejo, alguien hizo un comentario sobre una hermana que no estaba. Quizás un comentario sencillo, sin ningún inconveniente. Esa otra hermana escuchó ese comentario y se airó. Y se fue molesta a la casa. Y cuando yo llego a la casa que me invitan a tomar un jugo, entonces me empieza a decir, ¿cómo es posible que hablen a la espalda de los hermanos? No sé qué tal. Y yo, hermana, pero lo que esa señora señaló parece ser una virtud en vez de una falencia. ¿Y cuál es el problema? Es que nosotros a veces nos airamos y la cita que compartía del espíritu de profecía me llamaba la atención porque la señora White dice que a veces nos airamos por cosas que no son razonables, que no vienen al caso. Dice una prima mía, nos tomamos las cosas a pecho. Entonces muchas personas viven airadas y la ira está provocando estragos en su vida porque se molestan por cosas que no tienen que molestarse, porque le prestan atención de más a cosas muy insignificantes que no deberían tener trascendencia. Y eso es lo que hablamos, ¿no? Porque la ira puede ser, y Rainer lo ha enfatizado desde que entró al live, que es algo natural, que es una reacción. Pero es que lo que estamos mencionando, no es lo mismo que yo vaya caminando y alguien vaya a golpearme y me aire, que me roben y me dé molestia, a que yo viva molesto todo el día porque pasó alguien, porque me gritó, porque me llovió, porque salió el sol. Y miren que la lección enfatizaba, ¿no? Que quien vive airado puede aumentar las probabilidades de sufrir un trastorno o una enfermedad cardiovascular. Mire lo interesante de eso. Y ahí decía que provocaba ictus. Si hay algún doctor aquí viendo el live que nos explique bien eso. Si alguno de ustedes fue a la inteligencia artificial china o americana y tiene el concepto, pues compártalo con cada uno de nosotros para entonces definir eso. No, pero sabes que hay algo interesante en esta perspectiva de lo que tú mencionas, porque precisamente yo me preguntaba, o sea, ¿por qué la lección está hablando de la ira? Resulta que la ira no es algo que se manifiesta de forma constante, y eso es bien interesante, porque la ira tiene sus calificaciones o sus características. Ejemplo, no es lo mismo estar molesto que estar airado, y eso es algo muy importante que tenemos que entenderlo. O sea, el estar molesto es un sentimiento más leve, o sea, literalmente, muy, muy leve a lo que es la ira. Cuando tú incluso tienes situaciones a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, a nivel conductual, incluso a nivel conductual tú puedes expresar gritos, insultos, violencia física o en algunos casos conductas pasivas como el silencio o la propia manipulación. O sea, eso es lo que yo digo, hey, esto es bien interesante porque Alejandro, la ira para mí viejo es un trastorno mental no definido dentro del manual de psicología, pero yo siento que la ira realmente es un trastorno porque, viejo, o sea, te cambia de humor, te cambia la vida y literalmente te frustra cuando no sabes redirigirla. Sí, podría ser un concepto, ¿no? Una ira crónica, Alejandro, algo que sea constante, que sea parte de mi vida, que no me pueda desprender de ella, que me esté afectando en todas las áreas de mi vida, que afecte a mi familia, que afecte mi relación de trabajo, que me afecte en la iglesia, que no me deje convivir con nadie, que me corren de la casa, que me corren del trabajo, que el vecino no me quiere, que ni el perro ladra cuando llego porque siempre ando airado. Y eso es algo crónico y puede... Sí, de hecho, ahorita no recuerdo muy bien, pero eso es parte de las características de uno de los trastornos de personalidad, esa condición de permanecer airado. Pero vuelvo al punto, o sea, la razón de eso es porque hay una raíz, la cual yo he alimentado, una raíz de mentiras que yo he alimentado, que me hace estar permanentemente a la defensiva y que yo siempre voy a ser herido, por lo tanto yo tengo que protegerme. Entonces, cuando yo alimento eso de forma continua, sí, lo albergo de tal manera que yo lo hago parte de mi vida y permanentemente, 24/7, y en cada momento, en cada hora, voy a permanecer así porque voy a estar constantemente a la defensiva. Todo lo que me digan, yo lo voy a tomar como un ataque. Por lo tanto, yo tengo que defenderme como de lugar. Sí, así tenga que gritar, tenga que golpear, porque yo voy a proteger continuamente mis heridas, ¿no? Las heridas emocionales que pueda tener. Y es interesante porque la mayoría de las personas que viven en esta condición son personas, como lo mencionaba Aaron, que son fáciles y susceptibles, son, digamos, una bomba de tiempo para un ataque del corazón y un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Lo que hablan de ictus, ¿no? Que es como una especie de enfermedad que afecta el flujo de la sangre del cerebro y puede producir estos trastornos en la parte, digamos, cerebral, y evidentemente por el flujo sanguíneo afecta también la parte cardiovascular. Hay muchas personas que se han muerto por una explosión de ira y ahí quedaron. Sí, el impacto que tuvo en su corazón fue tan grande que le dio un infarto. Automático, así. Pero para llegar a ese punto, yo tengo que haber pasado por situaciones bastante estresantes y las cuales yo siempre estoy manifestando esa condición para poder llegar a ese punto. Es interesante porque yo tuve la oportunidad de compartir con un hermano
que él de por sí tenía esas explosiones de ira. Y a mí me causó mucha curiosidad en una oportunidad que él tuvo. Estaba tenso, bastante tenso y bueno, muy molesto, enojado, airado literalmente. Y se fue a acostar así, se fue a acostar y nada, en la madrugada lo tuvieron que sacar prácticamente con un accidente cerebrovascular que le estaba dando. Se sintió que le dormía la mitad de la cara, la mitad del cuerpo y yo me puse a analizar y yo conversé con él y le dije, hermano, usted mismo se está llevando a la muerte. Claro. Y por eso es importante comprender que a esos puntos, el único que puede ayudarnos, ¿no? Y en todos los puntos, ¿no? Sí, es el poder, tanto que es quien puede darnos un nuevo corazón. Es quien puede a nosotros sacar las raíces de amargura. Y de hecho Pablo menciona también de eso, hablando de las raíces de amargura que albergamos en nuestro corazón y que le damos pie, rienda suelta, a que eso forme parte de nuestra vida y que obviamente impida nuestro progreso espiritual y también nuestro relacionamiento tanto personal como cristiano. Sí, mira, quería hacer una acotación, ¿no? Sabes que ese proceso de aceleración, ¿no? La psicología lo cita como en primera instancia, ya cuando una persona está sintiendo la influencia, por así decirlo, de la ira, y eso conlleva también a esto que quiero tocar, que es acerca de que también tú en tu mente es como que enseñas las circunstancias por las cuales vas a optar a la ira, que era lo que estaba haciendo mención Alejandro, ¿no? Y es tremendo porque ahí de cierta manera tú estás dividiendo las facetas en las cuales tú vas a irarte según el mecanismo de defensa que tú vas a utilizar dependiendo de los escenarios que están actuando en tu vida. Y ojo, siempre parte de una decisión, de lo que tú decidas y de lo que tú sueles prolongar. Tú hiciste una mención de esto, Aaron, pero los psicólogos comparan a la ira como un caudal de agua, como un caudal de agua. Mientras más la guardas, mientras más la decides tener represalias, va a ser un choque mayor cuando llegue a desparramar todo esto, pues. Muchachos, nos quedan 2 minutos, ¿sí? Y yo quisiera, si ustedes recuerdan alguna... Muchas gracias, de verdad, con el corazón. Gracias por sus apreciaciones. Ajá, muchas gracias por sus apreciaciones. Muchas gracias, Aaron. Mencionamos algunas características, ¿no? De cómo calmar la mente airada. Quisiera que dejaran algunos tips para ir cerrando, muchachos. Yo recuerdo algunos y recuerdo que una de las formas para calmar la mente airada que mencionaba la lección era la respiración, Alejandro. Hacer ejercicios de respiración en momentos de ira y apartarnos un poco, pues es fundamental, ¿no? Y otro de los tips que traía la lección que nuestros amigos pueden implementar y ese es nuestro aporte final en estos minutos, es a pensar mejor las cosas, ¿no? Antes de actuar en un momento de ira, la lección decía, usted siéntese un momento y plantéese ¿cómo me beneficia esta reacción? ¿Será que me puede ayudar a solucionar el problema o me genera un problema mucho mayor? No sé si ustedes recuerdan algunos 2 tips más de estos que traía la lección para calmar la mente irada, aparte del cierre que lo va a dar quizás Alejandro, ¿no? Que es la búsqueda del don del Espíritu Santo, hablando de la esperanza, el dominio propio. Pero estos tips, respirar, pensar mejor las cosas que otros tienen para aportar antes de irnos. Un minuto. Bueno, no sé si hablaron y después hablo yo o yo y después Aaron para que cerrar, no sé. Bueno, amigo, tienes el micrófono apagado, Aaron. Bueno, voy a avanzar yo. Bueno, allí en la lección se dieron bastantes tips interesantes, entre los que te mencionaba, ¿no? Respirar, apartarse un poco, incluso pensar las cosas, replantearse, examinarse, e incluso hablaba de hacer anotaciones, cuáles son los momentos que me impulsan a mí, para yo poder identificarlos. Ya que una vez que los tengo identificados, cuando se presenta la oportunidad, yo digo, epa, ya sé qué debo hacer acá. Son todas herramientas muy prácticas, herramientas que podemos emplear, que a algunos les puede beneficiar más que a otros, a algunos quizás no. No es una regla para cada uno, pero hay algo que yo por lo general invito mucho y he fomentado, ¿no? A algunas personas que conozco en torno a este asunto y les ha servido muchísimo, y particularmente a mí en algunas situaciones de molestia, no voy a decir que de ira, porque no creo que llegue a ese punto, pero sí, obviamente las molestias que a uno le generan, y son 2 cosas. En primer lugar, el examen de conciencia. Nosotros muy poco hacemos exámenes de conciencia, y es importantísimo que nos evaluemos cuáles son los momentos en que cómo yo actué, qué fue lo que dije, qué me impulsó,
¿Qué pensamiento estaba yo teniendo que me impulsó a responder o a actuar de esa manera? ¿Lo estaba haciendo por defenderme? ¿Qué era lo que yo quería defender? Y así. Pero no quedarme allí, sino llevar el principio de lo que dice 2 de Corintios, si no me equivoco, cuando dice que debemos destruir, ¿sí?, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribando fortalezas y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y esto para mí es algo vital, importantísimo. El asunto es que hay situaciones que nos pasan donde nosotros decimos, no, yo no puedo orar porque estoy molesto, voy a esperar que se me pase la rabia para orar al Señor. Y realmente no es así. El Señor nos invita a ir con toda nuestra carga emocional a sus pies, exponérsela y vaciarle nuestro corazón aún enojado. Y era lo que lamentablemente el tiempo no nos dio, lo que quería compartir en torno a lo que dice el Salmo 109. Le invito a que lo lean, chicos. Es un salmo poderosísimo donde David expresa y dice, Señor, mátalos, destrúyelo, esa gente me hizo mal, yo quiero que acabe con su vida, que ni su generación se acuerde de él. Pero después dice, Señor, es que mi corazón está herido. Ahora te pido, por favor, que tengas misericordia de él y lo ayudes. Y es interesante esto porque David estaba presentando todo pensamiento al Señor, lo estaba llevando a él, lo estaba diciendo, Señor, mira, estoy enojado, estoy molesto con él, quiero decirle muchas cosas, pero entiendo de que tú debes gobernar. Te entrego esto, te entrego mi ira, te entrego mi yo, te entrego mi molestia, y por favor, yo recibo de ti tu amor, tu paz, tu tranquilidad, tu serenidad, la virtud del don del dominio propio, la virtud y el don, perdón, del dominio propio, que es otorgado por gracia. Entonces, si bien cierto, todas estas herramientas son importantísimas y que cualquiera de nosotros las puede emplear, ¿no?, para todo este proceso, pero en lo particular, se lo digo de forma personal, por experiencia personal, no hay nada más efectivo que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Decirle, Señor, me volé los tapones con esta gente, no sé ni qué decirle, pero por favor ayúdame. Y cuando uno drena eso en oración, el Señor dispensa su gracia y, como dice el libro de Proverbios, quita la ira, desecha el enojo y te invita a apartarte del mal. Para mí eso es la clave, lo he vivenciado en mi propia vida y creo que es realmente la base y la esencia de toda esta lección, que podamos abrir nuestro corazón realmente al Señor y exponerle tal como somos. El Señor no nos va a rechazar. Irle con todos nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras molestias, nuestras iras, nuestra rabia y que el Señor haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, que es cambiar nuestro corazón. Amén. Qué bendición tu aporte, Alejandro. Antes de darle el pase a Aaron, saludamos y entonces agradecemos, ¿no?, a la familia de Bienes 106.1 FM por su espacio, a la Voz Internacional 106.9 FM, a Orión 99.7 FM y a la Voz El Piñal 89.5 FM. Gracias a cada uno de ustedes por ceder este espacio para que podamos seguir compartiendo la palabra del Señor. Aarón. Familia, cerramos dándole otra vez las gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros, dándole gracias al Señor por esta lección que creo que es muy importante. Y es muy interesante, muchachos, entender uno de los aspectos bien interesantes que Alejandro presentó, que en términos técnicos para algo sirvió el diplomado, Emma, el de neurociencia cognitiva. Ahí que lo hicimos juntos, pero sabes que es interesante porque lo que Alejandro habla y la Biblia entera y el plan de Jesús fue hacer una reestructuración cognitiva, o sea, cambiar la manera de pensar. Yo leí en esto de los journals que le compartía, me llama la atención, es que muchos especialistas dicen que la ira surge muchas veces de pensamientos exagerados o pensamientos distorsionados realmente. Así que el manejo de la ira, lo principal que una persona tiene que hacer es crear un análisis interpersonal, lo que hablaba Alejo, o sea, es muy importante esto, y reemplazar estos pensamientos distorsionados y pensamientos negativos. O sea, literalmente es uno de los esquemas más importantes que tenemos que hacer si realmente vale la pena que todo esto consuma mi energía, porque muchas veces no es que te estén tratando mal, es que quizás esa persona también está teniendo un mal día. O sea, no es decir, no puedo tolerar esto, es insoportable, no, es molesto, pero quizás puedo manejarlo con mejor calma. O sea, si alguien se mete en la fila de tu supermercado y en lugar de pensar que irrespetuoso y enojarte, puedes decirle, bueno, tal vez tiene prisa, no sé, vale la pena arruinar mi día por esto. O sea, literalmente suena algo ilógico y suena algo tonto para muchos, pero al fin y al cabo recuerda que eres tú el que necesita estar bien y no necesitas vaciar sobre nadie, sino sobre ti. Sobre el Señor, perdón. Y eso es lo que me gusta que Alejandro comentaba, muchachos, y ya con esto cierro mi comentario. Una vez leí algo que decía, no es lo mismo quejarse de que quejarse en. Y ponían el esquema de Job y de David. Job se quejaba de Dios, David se quejaba en Dios. Qué situación tan interesante. Y uno recibió alivio más rápido que el otro por esa diferencia tan interesante.
Muchas veces nosotros nos quejamos de alguien o de algo que nos está pasando, pero al fin y al cabo, en estos puntos, muchachos, donde el ser humano entiende que hay cosas que ni siquiera psicológicamente o en terapia tú puedes llevar. La mayoría de las situaciones de la vida necesitas un poder sobrenatural que actúe en tu corazón, en tu vida y en tu esquema para que todo pueda fluir. Así que yo me quedo con el corazón, eso que acabo de aprender del Señor a través de Alejandro, y es que, muchachos, tratemos de vaciarnos en Dios. Él es el mejor guante, Él es el mejor Sioresto, que agarre esa línea y la suaviza así como Marvisquel, mi viejo, y la lanza para primera, y eso llega relajadito en AO. Dios es bueno. Muchas gracias, señores, por conectarse. Caballero Alejandro Molaya, siempre es con tus bendiciones del Señor para con nosotros. Emanuel, gracias por hacer esa conexión y esa sintonía, tus comentarios también, y al compañero Rainer que estuvo con nosotros aquí en el HOTS y también con los comentarios. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en este momento. Recuerda que esto fue Inverso 360, donde descubres tu identidad y donde vives tu propósito. Será hasta el próximo miércoles. Dios te bendiga. Chao, chao. Cuídate mucho.